Doctor Gilberto Tobón Sanín, muy buenos días. Buenos días, Jorge, para usted y para todos sus oyentes, sus seguidores. Bueno, doctor Tobón, hemos venido hablando de muchos temas a nivel nacional y quedamos de hablar del tema de la solidaridad en Colombia con el problema que tenemos hoy con los venezolanos, la gran cantidad de migración de venezolanos a Colombia y las debilidades que tiene el Estado colombiano también, pero que le dice a los venezolanos, vengan que aquí los atendemos, y no atienden al pueblo colombiano. ¿Cómo hacen para atender a los venezolanos, doctor Tobón? Jorge, tres fueron los principios de la Revolución Francesa, que es la matriz de las revoluciones democráticas en el mundo. Igualdad, libertad y fraternidad. Fraternidad es solidaridad. Los dos primeros principios han sufrido una serie de quebrantos históricos. La libertad y la igualdad han sido atropelladas, desconocidas, pero de todas maneras son parte del discurso político cotidiano. En cambio, la fraternidad, que es la solidaridad, ha sido olvidada desde un comienzo, porque en una sociedad de mercado, que es una selva, donde las personas realizan sus actividades económicas en torno al beneficio personal, implica que el otro es un medio para nuestros fines, que no son sino económicos. Es todo lo contrario a lo que planteaba el filósofo Kant, de que uno de los imperativos categóricos de la ética era: actúa de manera tal que los demás no se conviertan en medios para tus propios fines. Eso es todo lo contrario de lo que ocurre en el mercado. Entonces, la solidaridad es algo que no existe en la sociedad de mercado. En la vida urbana, en las grandes ciudades, se da el fenómeno que llamaron algunos sociólogos de la muchedumbre solitaria. El vecino de un apartamento no conoce al vecino del otro apartamento y pueden pasar 20 años y a duras penas se cruzan un saludo. No sabe quién es el otro, ni le interesa. Entonces, la solidaridad está rota. No queda sino el lazo dinerario. La canción de Villamil: ¿cuánto tienes, cuánto vales? Amigo, ¿cuánto tienes, cuánto vales? Eso es un factor muy traumatizante de la sociedad contemporánea. Hay que rescatar ese gran valor de la Revolución Francesa, que es la solidaridad. Colombia es una sociedad donde la solidaridad está fracturada, no solo por los fenómenos que acabo de hablar, sino porque es una sociedad, desde que se fundó como republiqueta, atravesada por la violencia, que es todo lo contrario a la solidaridad, ¿cierto? Por el atropello al otro. Entonces, las relaciones en Colombia entre los ciudadanos son relaciones de fuerza, ¿cierto? En donde generalmente pues sale avante el más fuerte. En ese orden de ideas, los venezolanos que están viniendo a Colombia pues son personas vecinas nuestras, de las mismas condiciones culturales, el mismo idioma, unas tradiciones similares, que están viviendo una situación dramática en su país, de crisis económica, un cerco económico muy severo que tienen, pero también una irresponsabilidad, es decir, hay una bandola manejando a Venezuela. Es que el que no vea eso es un ciego, ¿cierto? Una bandola, la de Maduro, Diosdado, Padrino, el trío famoso, los soles, el cartel de los soles, claro, el cartel de los soles, y están profundamente dedicados al narcotráfico. Se saquearon todos los recursos del petróleo, se los saquearon. Lo mismo que hacían los anteriores, ADECO, COPEI, ellos lo repitieron. Entonces es una crisis
Y es una crisis en que intervienen tres imperialismos. El imperialismo norteamericano, el imperialismo ruso del mafioso Putin, que es Pablo Escobar con bombas atómicas, ¿cierto? Y el emperador Xi Jinping de China, ¿cierto? Que es otro país imperialista. Entonces los tres juegan a quedarse con ese país. En ese orden de ideas, al posicionarse ya materialmente en territorio venezolano, el mafioso Putin, ya ahí no hay sino o una guerra o una negociación que puedan hacer ya el gobierno americano con el emperador Xi Jinping y con el señor Putin. ¿Negociación de qué tipo? Económica, porque es que eso es un problema económico. A ver la plata que invertimos acá, van a decir los chinos, ¿cierto? Y lo mismo los rusos, que tampoco invirtieron mucha plata los rusos. Los que invirtieron plata grande fueron los chinos, que la tienen, ¿cierto? Entonces es impredecible saber qué va a pasar. En todo caso, no eran 24 horas, como decía el bailarín de Calidades, Duque, que se iba a caer, porque eso es un muchacho chiquito, tiene la madurez de un muchacho de 7 años, ¿cierto? No se va a caer por ahora, ¿no es cierto? Entonces, los venezolanos van a seguir llegando. Hablan de 1.500.000, yo no creo, tiene que haber más. ¿Por qué la clase dirigente, el locutor de radio, con esa voz que tiene, ¿no? el Holmes Trujillo, está tan caritativo? Porque tienen un sombrero mexicano gigantesco para ir a recoger las limonas que están pidiendo internacionalmente y les van a llenar el sombrero. Tienen los europeos, que son los más ingenuos, y luego los gringos con su interés, ¿cierto? De que ellos favorecen, pues, son humanitarios. Van a recoger cientos de millones de dólares, miles. Ya lo dije en uno de sus programas y lo repito. Hacen, con esos miles de millones, hacen un albergue en Cúcuta para 200 personas, un comedor para 300, replican el hecho en Barranquilla y Bogotá, la mitad en Maicao, y el resto se lo roban. Bueno, porque son unos pillos, se lo roban. Doctor Tobón, pero en aras de todo eso, estamos viendo también hoy en América Latina la diáspora hondureña a los Estados Unidos pagando por México. Pero la diáspora venezolana hacia Colombia, que no hay oportunidades como hace el hondureño que quiere ir a los Estados Unidos a ver qué encuentra. Y hoy el problema grave con Trump y con López Obrador y todo lo que está pasando en Centroamérica. Hoy que nos llaman desde Honduras, a usted lo han llamado para hablar de la narcodemocracia también de Honduras. O sea, usted siempre ha hablado de tres: Colombia, Venezuela, México, pero resulta que ahora también es Honduras. Sí, un representante de un programa muy interesante, El Perro Amarillo, me llamó y me dijo, hay un cuarto narcoestado. Y dije, ¿cuál? Me dijo, Honduras, y me explicó, le dije así, sumémoslo, apuntémoslo. La migración venezolana va a seguir llegando. La emigración centroamericana a Estados Unidos, pues ya Trump le puso medidas de fuerza, ¿cierto? Ya puso a López Obrador a cuidar la frontera con Guatemala y se la tiene que cuidar. Y si no, le aumenta los aranceles. Y López Obrador no es el tipo, ya mostró que era un dirigente de izquierda más bien endeble. Ese no va para ninguna parte. Ya dijo que sí, que metía 6.000 hombres a la frontera con Guatemala. Aquí, repito, van a seguir recibiéndolo porque andan detrás del premio mayor, ¿cierto? Pero hay que tener solidaridad con los venezolanos, es que eso es una cosa dramática. Eso va a tener la economía colombiana no está en capacidad de recibir 2 millones de personas, no está en capacidad, ¿cierto? No está en capacidad del empleo a los colombianos, le va a dar a los venezolanos. Y aquí puede haber un problema, y ojalá no ocurra, pero creo que sí va a ocurrir. Se va a desatar una lucha de xenofobia, de odio contra los venezolanos, y la va a alentar la derecha en su momento, la electoral, ¿cierto? Una vez trajeron las banderas, porque hay un desplazamiento de la fuerza de trabajo colombiana y la tendencia a nivelar los salarios, pero por lo bajo. Puse el ejemplo y lo repito, un anestesiólogo colombiano se podía ganar entre 10 y 12 millones de pesos. Uno venezolano se coloca en un hospital por 5 millones o 4 millones de pesos y eso va a tirar el salario, lo está tirando hacia abajo. Los muchachos venezolanos jóvenes
llenos de hijos, ¿no? Y las venezolanas llenas de hijas, ¿no? 4 y 5, en los semáforos parados, pidiendo la ayuda, vendiendo confites. Desplazaron los desempleados colombianos que se paraban en los semáforos, haciendo uso de la política de empleo de Álvaro Uribe y el Taur Santos, que era tirar a las personas a los semáforos. Ese era el empleo. Entonces los desplazaron. Entonces van a ir una cantidad de conflictos complicados, porque una masa de personas desesperadas se vuelve a la larga incontrolable, ¿cierto? Entonces, hay que tener solidaridad, pero hay que saber desentrañar también qué hay detrás de eso, La élite colombiana no es solidaria sino con sus propios intereses, con sus privilegios, con más nada. Aquí no hay solidaridad de nada, no hay solidaridad con los colombianos pobres, que según el dato que me dio usted de la FAO, 2.400.000 compatriotas se acuestan todos los días con hambre. Cifra perfectamente creíble, ¿cierto? Entonces, si no hay solidaridad con esa gente, no podemos esperar nada de estos gobiernos. Varios billones de pesos le entregó la ley de financiamiento, la reforma tributaria de Carrasquilla Paper y de Duque a los grandes capitalistas de este país, y se recargó sobre las clases medias el factor impositivo, para que vean qué clase de gobierno es este, un gobierno de minorías, un gobierno que no respeta los dirigentes sociales, que los deja eliminar o no se sabe qué plan hay ahí, y que es un escándalo internacional, que empezó desde el Taur Santos, porque eso hay que decirlo, el tramposo más grande que ha habido en la historia del país es ese señor Santos. Entonces, el gobierno de Duque, a un año que vemos, no tiene nada, ya se volvió en un viajero impenitente. Creo que dentro de poco va para China a llevar a la señora que conozca China y a hacer negocios, con los chinos se hacen muchos negocios.